Estamos de vuelta con un nuevo capítulo de la transformación del Estadio Santiago Bernabéu. Conocisteis la nueva fachada, la cubierta retráctil, el hipogeo y hoy vais a descubrir todos los detalles acerca del videomarcador 360. ¡Comenzamos! Estamos con Iván del Río, responsable de Daktronics Spain. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, pues yo hoy impresionado con lo que habéis montado aquí, así que enhorabuena. Lo primero que te quiero preguntar, para aquellos que no conocen lo que es Daktronics, cuéntanos. Pues vamos, Daktronics es una empresa de Estados Unidos ya con 55 años de antigüedad y especializada, bueno, somos el líder mundial en el desarrollo de tecnología de pantallas para vídeo con LED. Claramente lo que tenemos ahora mismo en el Bernabéu es, al menos para mí, espectacular, una de las grandes novedades de esta remodelación del estadio. Cuéntame tú qué es lo que hace de este videomarcador que sea tan especial. Bueno, este es un videomarcador, lo que nosotros llamamos un halo, que es un 360. Solo existen dos estadios que lo tengan ya y ambos están en Estados Unidos. Y es un 360 que recorre todo el perímetro del terreno de juego y está suspendido de la cubierta. Y es una experiencia realmente impactante. Bueno, ahí completamente de acuerdo contigo. Hay algunos detalles que a mí me parecen muy curiosos y es que en lugar de tener un halo 360 que sea todo el rato con el mismo diseño, podemos ver en los fondos que tenemos distintas dimensiones. Sí. ¿Por qué es esto? Correcto. Mira, el diseño del proyecto comenzó hace varios años con el Madrid. Se estudiaron distintas opciones, distintas alternativas, geometrías, se hicieron muchísimos diseños y al final se optó por este del 360. Con una particularidad, y es que tenemos una altura de 6,5 metros en los laterales y en las esquinas, y sin embargo en los fondos tenemos un recorrido hasta los 11 metros. Eso le da un protagonismo especial a los fondos y además lo hace único, porque eso sí que lo diferencia de todos los demás proyectos que hay. Bueno, además hemos visto que ahora mismo tenemos una proyección sobre el halo de la cubierta, pero que también acompaña el que tenemos en la fascia del primer anfiteatro. Sí, la fascia del primer anfiteatro fue la primera fase del proyecto. Esta la completamos el año pasado, ya estaba funcionando desde entonces y por supuesto ambas pantallas y cualquier otra que podamos integrar en el futuro siempre se podrán operar de forma coordinada y sincronizada. Pues a mí todo esto me parece sensacional. Lo que sí que me gustaría es que me cuentes, no desde aquí, sino desde otra localización, cómo se opera todo lo que sale del Muy bien, pues vamos para allá. Venga. Nos hemos venido hasta el nivel 10 del Bernabéu, a la sala de control. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Estamos en lo que se llama la UCI, que es la sala de control, desde la cual se gestiona todo el partido o todo evento que tenga lugar en el estadio. Muy bien, además también te quería comentar, porque durante las pruebas o el montaje de todo el videomarcador, se podía ver cómo había como bloques con distintos colores, en amarillo y en azul. ¿Eso por qué se hacía? Sí, bueno, esos son unos patrones de testeos que nos permiten a nosotros configurar la pantalla electrónicamente una vez que la instalación física se acaba de terminar. De esa manera podemos identificar dónde está cada módulo, dónde está cada sección y realizar los ajustes que necesitáramos. Y elegimos esos colores porque pues, son corporativos del club. Los colores del escudo, claro. Aquí podemos ver también que están los compañeros trabajando en lo que sale después, el videomarcador. Las dimensiones son muy curiosas porque, como hemos dicho antes, tenemos los laterales con unas dimensiones de 6,5 metros de altura. Y los fondos con 11 metros. Un recorrido, ¿no? Hasta los 11 metros. Entonces yo entiendo que si alguien quiere venir aquí, imaginemos un evento o un concierto de Taylor Swift y quiere hacer uso de este videomarcador, lo puede hacer, pero no es tan sencillo, ¿no? Sí, no, claro. Aquí tienes que hacer una producción es profeso para la geometría, dimensiones y resoluciones de estas pantallas. Y lógicamente este canvas, este panel de superficie de LED que tenemos es muy particular, con lo cual no te permite encajar o no puedes encajar directamente un 16/9 y jugar solamente con eso. Tienes que trabajar un poquito más para hacer una producción que encaje exactamente con las posibilidades que te ofrece este tipo de videomarcador 360. Luego además aquí podemos ver que están los compañeros trabajando en todo lo que hemos dicho
pero yo imagino que hay mucho más que simplemente unos ordenadores aquí para que después salga todo en el videomarcador. Sí, Daktronics desde hace muchísimo tiempo tenemos una solución completa, desde la pantalla hasta el interface de usuario. Esta es la plataforma Show Control, que está muy extendida en todas las instalaciones del mundo que hacemos, en la cual podemos gestionar eventos en directos y partidos de cualquier tipo de deporte. Pero desde esa plataforma hasta la pantalla existe una serie de racks con procesadores de vídeos, players y demás, que es lo que está en el MCR privado, que también veremos después. Y por último, también te quería preguntar acerca de todo lo que se puede controlar aquí, porque cuando estábamos abajo, estabas hablando con tus compañeros, sube la intensidad, baja la intensidad, y estábamos apenas con un 20% de intensidad en los videomarcadores y ya se veía muchísimo. Sí, esas pantallas tienen un brillo máximo de entre 6.000, 7.000, 8.000 nits, que realmente es mucho más de lo que se necesita. Cierto es que en algunas condiciones con impacto directo de la luz solar, por ejemplo en verano, pues sí necesitamos contrarrestar esa luz del sol para poder tener un brillo y que el contenido se vea. Esas pantallas realmente no tienen ningún problema, están diseñadas para ese tipo de aplicación. Pero en condiciones normales, por ejemplo en horario nocturno, la pantalla la estamos utilizando a un régimen de brillo muy inferior, a lo mejor un 15 o un 20%. Realmente es un buen ahorro energético también, entiendo. Sí, sí, claro, y no cabe duda. Es más, si por la noche las arrancáramos con contenido blanco al 100%, harían daño. Con lo cual el ajuste de nivel de brillo es muy importante y eso lo tenemos muy preciso aquí. Y desde esta posición podemos ver todo el despliegue de pantallas de Daktronics, porque tenemos la fascia del primer anfiteatro, sí, el videomarcador 360 y luego además estas pantallas. Sí, correcto. Tenemos unas pantallas traseras, tenemos 3 en cada lateral y 2 en los fondos que dan servicios a la grada superior. Este videomarcador 360 tiene algo que es único en el mundo y es una inclinación, ¿no? Sí, es cierto. Como decíamos antes, existen otros 2 proyectos en Estados Unidos con un Halo 360 o videomarcador 360, pero este tiene una particularidad y es que las pantallas no son verticales, están inclinadas 8 grados. Eso tiene una serie de complicaciones en cuanto a ingeniería, instalación y ejecución del proyecto, pero realmente mejoran muchísimo las visuales de las pantallas desde las gradas. Claro, esto se hace realmente para que los aficionados que, por ejemplo, estén en grada baja, también puedan disfrutar del videomarcador. Correcto. La pantalla tiene unos ángulos visuales muy amplios, pero aún así esta inclinación la mejora y además estéticamente hace que encaje mejor en el proyecto. El videomarcador 360 lo que hace es seguir las dimensiones del terreno de juego y aquí las esquinas también son distintas si comparamos videomarcador de la cubierta con el de la fascia, ¿no? Sí, esta pantalla al ser un troncocono en lugar de un cilindro por la inclinación, geométricamente había que encajarla y la única forma es en las esquinas. Mientras que las pantallas laterales y los fondos son pantallas sólidas, igual que las traseras, las esquinas son unos sticks o varas verticales, ¿vale?, con LED que nos permiten acomodar esa geometría troncocónica del propio videomarcador. Por eso las esquinas son diferentes. Ojo, una vez que están ajustadas, visualmente en cuanto a contenidos, no hay ninguna diferencia entre esquinas, laterales y fondos. Y ya por último yo te quiero preguntar, Iván, ¿qué se siente al trabajar en un proyecto como este? Bueno, después de muchos proyectos que ha hecho uno en su vida, este sin lugar a dudas es la referencia más importante que existe para nuestra empresa a nivel global. Sin lugar a dudas es el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Pues nada, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues encantado. Y como siempre, madridistas, esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en la próxima.